Cuando Carmen abrió la caja que le había dejado su amiga unos meses antes y que olía tan horriblemente mal, se llevó el susto de su vida. Allí dentro, bajo al menos 7 bolsas de plástico y envuelto en papel de periódico, había un cráneo humano, visiblemente quemado, y cuyos ojos putrefactos no dejaban de mirarla. El grito que dio sobresaltó a su marido y seguro que a algún que otro vecino, y dio comienzo a una investigación que destapó la cara oculta de una mujer sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español bastante reciente y conocido, pero no por ello menos macabro e interesante. Una historia de codicia y desvergüenza que dejó a un pueblo sorprendido y conmocionado a partes iguales. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan podéis suscribiros, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y sin más, vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 8 de septiembre de 2019, cuando Carmen Mendoza, una vecina de Castro Urdiales, Cantabria, abrió una caja que una amiga le había confiado meses antes. Carmen sintió un fuerte olor en la casa del que no era capaz de precisar su origen, hasta que abrió el armario del cuarto de invitados y reparó en el paquete que María del Carmen Merino le había dado para que guardara. Cuando lo abrió, descubrió un cráneo humano en descomposición, cuyo propietario tuvo claro desde el primer momento. Se trataba de Jesús Mari Baranda, la pareja de su amiga María del Carmen, que llevaba desaparecido desde febrero de ese mismo año. Pero, ¿quiénes eran María del Carmen Merino y Jesús Mari Baranda? Bien, María del Carmen Merino Gómez, a quien todos llamaban Carmen, era la mayor de 5 hermanas, nacida a primeros de marzo de 1958 en la ciudad de Utrera, en Sevilla. Pero ella pasó la mayor parte de su infancia y juventud en un barrio cercano al centro de Cádiz. No sabemos los nombres de sus progenitores, pero sí se sabe que su padre perteneció al Cuerpo Nacional de Policía y alrededor de la década de los 80, cuando Carmen contaba unos 20 años, el padre fue trasladado al País Vasco en los años más crudos de la lucha contra la banda ETA. Y allí se mudó Carmen junto a sus padres y pasó algunos años trabajando en una empresa cárnica que se encontraba en la provincia de Vizcaya. A pesar de vivir durante un tiempo en Euskadi, tanto Carmen como su familia seguían teniendo fuertes vínculos con Andalucía, como es normal, era su comunidad autónoma natal. Así que, pasado un tiempo, Carmen volvió a Cádiz y allí conoció a un empresario, bueno, realmente al hijo de un empresario, con el que contrajo matrimonio un tiempo después. El empresario tenía una buena posición económica porque se dedicaba al negocio de las pieles y Carmen llevaba una vida bastante desahogada trabajando como ama de casa. Con él tuvo 2 hijos, pero pasado el tiempo el negocio de las pieles empezó a decaer, no solo el negocio de este hombre, en general el negocio de las pieles dejó de ser rentable alrededor de los años 90 y la familia empezó a pasar por ciertos problemas económicos. Según aseguran sus conocidos, Carmen había sido siempre una mujer bastante interesada, por lo que cuando empezaron estos problemas con el dinero, Carmen decidió divorciarse de su primer marido. Posteriormente tuvo una relación que se prolongó también durante varios años, pero con el hombre este no llegó a casarse. Y fue después de separarse y cuando sus hijos eran ya mayores, se fue a vivir a Castro Urdiales, a Cantabria, al norte. Allí encontró trabajo en un bar llamado La Cerámica. María Jesús era una mujer muy simpática, alegre, divertida, que solía pasar su tiempo libre en la Casa de Andalucía, donde le gustaba especialmente bailar sevillanas. Pero no fue allí donde conoció a Jesús Mari. A Jesús Mari le conoció en el bar donde ella trabajaba, en La Cerámica, porque Jesús Mari solía ir a desayunar casi todos los días allí. Jesús Mari era un jubilado de banca que había trabajado durante muchos años como director de varias oficinas del Banco de Santander
divorciado y con 2 hijos con los que apenas tenía relación, y que vivía en un dúplex de su propiedad que se había quedado tras el divorcio. Jesús Mari tenía una posición económica bastante acomodada, porque además de la pensión, que era bastante alta, tenía también varias propiedades y fincas y algunos pisos. Así que la pareja, cuando se fue a vivir junta menos de un año después de conocerse, tenían una vida bastante acomodada. Eran muy conocidos por salir a comer siempre, hacían pequeños viajes, pero bastante a menudo, y tenían un montón de amigos con los que solían reunirse muy frecuentemente. Y aunque María del Carmen tenía su sueldo como camarera y una pensión de viudedad porque su primer marido había fallecido, al parecer Carmen necesitaba siempre dinero. Y aunque algunos decían que Carmen vivía exclusivamente de su sueldo de camarera y de la pensión, con el tiempo se descubrió que había sido detenida en al menos 2 ocasiones en Vigo, la primera en el año 2013 y la segunda en 2017, cuando ya vivía en Castro Urdiales con Jesús Mari, y fue detenida porque se dedicó a encandilar a varios hombres, les pidió préstamos por valor de unos 6.000 euros y luego desapareció. Ambas víctimas denunciaron en la comisaría y ella fue arrestada, pero estos fraudes nunca fueron a más y Carmen nunca fue juzgada. En el año 2017 le consta también en su expediente policial otro incidente porque fue acusada de apropiarse de la documentación de un excompañero sentimental de una tía suya, a la que, según parece, encandiló también con malas artes, y llegó a estafarle 6.600 euros a través de préstamos fraudulentos. Pero esto no lo sabía nadie en Castrurdiales, ni siquiera lo sabía Jesús Mari. Y la pareja, por lo que contaban sus allegados, estaba bastante unida, o eso parecía, porque los que la conocían de verdad bien decían que María del Carmen tenía un carácter muy cambiante, la definían como una mujer muy voluble, que en un momento estaba haciendo bromas y al siguiente cambiaba el humor y te pegaba un grito sin venir a cuento. Y por lo visto, últimamente, Jesús Mari y María del Carmen tenían peleas bastante frecuentes. También comentaron, aunque esto no está probado, vamos, yo no lo he visto en ningún sitio, aparte de mencionarlo en algún programa de televisión, que María del Carmen tenía episodios de depresión y estaba tomando una medicación para ello. Bueno, pues con esta vida más o menos tranquila, llegamos a febrero del año 2019, cuando de repente un día Jesús Mari desaparece misteriosamente. Al parecer tenía planeada una comida que reuniría a 7 parejas de la localidad en un local de la Asociación del Banco de Santander que había allí. Era una cita que se hacía con cierta regularidad y uno de los amigos estuvo llamándole por teléfono para que confirmara su asistencia y Jesús Mari no le cogía el teléfono. Así que cuando ya le había llamado unas cuantas veces y este hombre no respondía ni contestaba a sus llamadas, pues decidió ponerse en contacto con María del Carmen, y esta fue quien le dijo que es que Jesús Mari se había ido de viaje a Asturias y Galicia con otro amigo y que había tenido un problema con el móvil, se le había caído al inodoro, se había mojado y entonces el móvil no le funcionaba. Pero que pensaba comprarse otro rápido y que ya se pondría en contacto con él. Pero cuando pasado un tiempo Jesús Mari no llamaba por teléfono a nadie, sino simplemente mandaba unos mensajes bastante extraños porque eran muy cortos, muy cortantes, no parecía además el vocabulario que solía utilizar Jesús Mari, los amigos empiezan a preocuparse. Y sobre todo empieza a preocuparse muchísimo un primo suyo que vivía en Castro Urdiales y sobre todo su hermano Andrés. Su hermano Andrés habló con María del Carmen en bastantes ocasiones y fue María del Carmen la que le dijo que es que se había ido, Jesús María había cogido 12.000 euros de la cuenta y se había ido con una fulana, palabras textuales, a República Dominicana.
pero que había dicho que volvería más o menos en Semana Santa. Y aunque a su hermano esto le parecía requete rarísimo, porque primero Jesús Mari no solía frecuentar estos países y nunca había salido de esta manera, ni se había ido con ninguna mujer a ningún país, bueno, pues decidió creer a María del Carmen y esperar a que llegara el mes de abril, que era cuando caía ese año Semana Santa, a que su hermano volviera. Pero su hermano no volvió. Y no solo no volvió, sino que seguía sin coger el teléfono y mandando esos mensajes extrañísimos. Así que ya hartos, varios amigos le dijeron que si no les hacía una llamada, que iban a ponerse en contacto con las autoridades porque todo aquello les parecía rarísimo. Así que, pasada una semana sin tener noticias de Jesús Mari, el hermano acude a la comisaría local. Cuando pone la denuncia, su hermano Andrés cuenta a la policía pues todo, que llevaba 2 meses sin saber de él, que no le cogía el teléfono, que había sacado 12.000 euros de la cuenta, que mandaba unos mensajes extrañísimos, bueno, pues todo. María del Carmen, más o menos en ese mismo momento, decide también poner una denuncia por desaparición de su pareja. Y explicó también que había desaparecido 12.000 euros de la cuenta, pero no contó nada ni de los mensajes ni de las llamadas. Solo dijo que el hombre se había ido de viaje con un amigo, que había dejado su coche en la puerta de casa, cosa que a todos los amigos les parecía rarísimo, porque él solía siempre irse de viaje con su coche, prefería conducir él. Pero bueno, en este caso lo había dejado en la puerta de casa. Y como digo, esta mujer no contó nada ni del móvil ni de los mensajes. Solo habló del dinero y del coche. La policía en este punto solo puede tirar de 2 cabos. Por un lado, cuándo se han hecho los movimientos de la cuenta y por otro lado, el origen de las llamadas y los mensajes. Cuando investigan los movimientos bancarios, es verdad que estos se hacen después de la supuesta desaparición de Jesús Mari. Siempre en cantidades de alrededor de 900 euros, el máximo que permitía sacar la tarjeta, hasta completar, como digo, esos alrededor de 12.000 euros, que era todo el dinero que tenía en esa cuenta Jesús Mari. Y aunque Jesús Mari tenía otras cuentas, esas cuentas no se podían operar con tarjeta. Y esas cuentas no habían recibido ni un solo movimiento bancario en alrededor de los 2 meses en los que había desaparecido Jesús Mari. Una cosa que era extraña, porque normalmente sí que había cierto movimiento en esas cuentas. Cuando se ponen a mirar el origen de estas operaciones con la tarjeta, se dan cuenta que el dinero ha sido retirado de cajeros automáticos que están o en la localidad de Castrurdiales o muy cerca de ella. Nada de Asturias, Galicia y República Dominicana. La policía interroga a María del Carmen para ver si ha sido ella quien ha sacado el dinero de la cuenta, pero ella lo niega. Sin embargo, se siente como un poco acorralada y piensa que van a ir a mirar su vivienda, a registrarla. Y entonces María del Carmen le dice a una amiga, que se llama también Carmen, le pide que le guarde una caja, se la da envuelta en papel de regalo, y le pide que por favor no la abra, que dentro de la caja hay unos juguetitos sexuales que le da mucha vergüenza que la policía encuentre en casa. Y la amiga, sin sospechar absolutamente nada, coge la caja de regalo, la mete en el armario del cuarto de invitados y se olvida de ella. Pero unos meses más tarde, cuando empieza un olor horrible en la casa, María del Carmen empieza a abrir armarios, bolsas y de todo hasta que repara en la caja que le había dejado María del Carmen. Cuando abre el armario, el olor es insoportable. Así que decide abrir la caja para ver lo que hay dentro y claro, en ese momento la pobre mujer casi le da un pasmo. Envuelta en varias bolsas de plástico y en papel de periódico dentro de un neceser, había una cabeza humana que ella sospechaba que era de Jesús Mari. Y lo primero que hace, aparte de pegar un grito espantoso, es llamar a los servicios de emergencias
que se personan en la vivienda, nada, en poquísimos minutos. Cuando los servicios de emergencia y la Guardia Civil se personan en la casa, lo primero que hacen es preguntarle que qué hace eso ahí. Y entonces ella le explica que era su vecina Mari Carmen, que le había dejado unos 5 meses antes, a finales de abril, una caja, y eso es lo que había en la caja. Así que la Guardia Civil le pide que por favor llame a María del Carmen y le diga lo que ha encontrado. Cuando Carmen llama a su amiga María del Carmen, esto de Carmen y María del Carmen es un lío, pero bueno, para no liarnos, la amiga que recibió la caja vamos a llamarla Carmen y a la que convivía con Jesús Mari vamos a llamarla María del Carmen, para no liarnos. Bueno, pues cuando Carmen llama a María del Carmen, esta le dice: no hagas nada, que voy corriendo a tu casa. Y le dice Carmen: no, no, si yo no voy a hacer nada, pero la Guardia Civil va camino de tu casa para traerte hacia acá, no hace falta que vengas tú. Cuando la Guardia Civil se puso a hablar con María del Carmen, esta no confesó que hubiera hecho nada malo, sino que dio una explicación un poco inverosímil de lo que había ocurrido. Dijo que le habían dejado la caja en la puerta de su casa unos meses atrás y que ella la había guardado con mucho cariño porque era el único recuerdo que tenía de Jesús Mari. Madre mía, se podía haber hecho un collar o algo, no sé, esta mujer. Vaya explicación. Aseguró que Jesús Mari la había abandonado porque ella no la quería y cuando se inició la investigación por la desaparición, le mintió a su vecina para dejarle la caja porque sabía que su casa iba a ser registrada. Cuando le preguntaron sobre el teléfono móvil de su pareja, la mujer dijo pues lo que le había dicho a todo el mundo, que se le había caído en el baño y todo esto. Pero la policía se puso a rastrear las llamadas y los mensajes y resulta que todos los mensajes y todas las llamadas habían salido desde Castro Urdiales. Así que el juzgado de instrucción número 2 ordena prisión provisional comunicada y sin fianza en la cárcel del Dueso para María del Carmen y ahí estuvo en la cárcel hasta que salió el juicio. El juicio se retrasó bastante a causa de la pandemia y esto dio pie a un montón de versiones sobre lo que había ocurrido. Unos decían que en realidad Carmen era la amante de Jesús Mari y que la caja no se le había dado María del Carmen, sino que la había seccionado ella misma porque Jesús Mari quería abandonarla. Otros decían que había sido obra de unos sicarios que había contratado María del Carmen con los 12.000 euros estos que faltaban en la cuenta y que la cabeza era la prueba de que se había hecho el trabajo. Y esta versión además tenía un dato bastante macabro porque decía que María del Carmen en estas fechas había hecho un montón de empanadillas que había repartido por todo el pueblo y decían que estas empanadillas estaban hechas con carne, ya os podéis imaginar. Aunque esta noticia yo estoy convencida de que es falsa y la policía no le dio mucho pábulo a estas habladurías. La versión que barajaba la policía es que alrededor del Día de los Enamorados de 2009, Jesús Mari habló con Carmen y le dijo que la relación estaba acabada y que se fuera de casa. Pero Carmen no estaba dispuesta a salir de allí, a pesar de que Jesús Mari tenía relación con otras mujeres y al parecer María del Carmen había empezado a salir con un hombre de nacionalidad colombiana. Pero ella decía que de allí no la movía ni la Guardia Civil. Bueno, al final la Guardia Civil la movió, se la llevó a la cárcel, pero no por orden de José Mari, precisamente. La policía y la Guardia Civil entonces hicieron un registro mucho más exhaustivo de la vivienda y es verdad que sí que encontraron juguetes sexuales en una caja, pero esta vez sí que eran de verdad. Pero sobre todo lo que rastrearon fue bastantes restos de sangre por algunas zonas que no se habían limpiado bien. Al parecer, María del Carmen había llevado una limpieza bastante exhaustiva con productos bastante fuertes y además había contratado los servicios de una mujer que en tiempo atrás les había ayudado con la limpieza de la casa. Y el testimonio de esta mujer aclaró dónde podían
haber ido a parar el resto de las partes del cuerpo de Jesús Mari. Al parecer, después de hacer la limpieza en la vivienda, María del Carmen le pidió que por favor tirara en varios contenedores unas bolsas de basura negras muy grandes, porque había estado haciendo cambio de la tierra de todas las plantas que tenía en la terraza, que eran bastantes, y la tierra vieja la había ido echando en distintas bolsas de plástico, bolsas que al parecer pesaban un montón. Y que esta mujer, por supuesto, no se dedicó a abrir, como es normal. Pero al parecer, estas bolsas no pueden tirarse en cualquier contenedor. Entonces le pidió que por favor fuera repartiéndolo un poco. Esto, cuando la Guardia Civil lo supo, había pasado prácticamente un año. Y aunque la Guardia Civil hizo una prospección bastante concienzuda en el vertedero al que iban a parar estos restos, después de un año en un vertedero que al parecer es gigantesco porque da servicio a todo Cantabria, pues no se encontró absolutamente nada. Lo que sí encontró la Guardia Civil en la casa fue un hueco en el sofá en el que dormía María del Carmen, porque desde que desapareció Jesús Mari ella no era capaz de dormir en la cama. Bueno, pues en este sofá en el que dormía María del Carmen encontraron como una especie de doble fondo en el que había escondidos unos 10.000 euros, un poco menos de la cantidad que faltaba de la cuenta de Jesús Mari. Estos 2.000 euros, al parecer, correspondían a unas compritas de ferretería que había hecho María del Carmen en esos meses. Era un martillo, unos cuantos alicates, 2 sierras eléctricas de podar, una con 16 centímetros de hoja y una segunda mucho más potente con una hoja de 32 centímetros. Ni las sierras ni el martillo fueron encontrados. Y otra de las cosas que encontró la Guardia Civil fue el ordenador portátil de Jesús Mari, en el que se habían hecho búsquedas del estilo a: si mi pareja fallece, ¿cobraré la pensión? Si yo puedo heredar si mi pareja desaparece. Porque al parecer Jesús Mari, unos años antes, había hecho testamento en favor de María del Carmen. No le dejaba nada, ni a sus hijos, ni a su exmujer, ni a su hermano. Es decir, todo lo que él tenía se lo dejaba a María del Carmen. Bueno, pues además de estas búsquedas, se encontraron cosas bastante más macabras, como: ¿qué pasa si se me atranca la sierra eléctrica? ¿Cómo desatrancar una sierra eléctrica? ¿Cómo dejar que un cuerpo en descomposición deje de oler? En fin, una serie de cosas bastante que la señalaban bastante, que la hacían parecer aún más culpable si esto fuera posible. Finalmente, y tras muchos retrasos, como ya he dicho anteriormente, el juicio comenzó el 7 de noviembre de 2022 en la Audiencia Provincial de Cantabria. Al comienzo del juicio, María del Carmen seguía manteniendo su inocencia, mientras que la Fiscalía la consideraba culpable y solicitaba 25 años de prisión por asesi con alevosía y la acusación particular, prisión permanente revisable. Ya el primer día del juicio aquello fue un show tremendo, porque María del Carmen negó tajantemente haberle entregado la cabeza a su amiga Carmen en una caja. Ella decía que lo que le había entregado a su amiga era, como mantuvo desde el primer momento, un montón de juguetitos sexuales. La amiga negó tajantemente que ella hubiera manipulado en ningún momento la caja y que eso se lo había dado así su amiga María del Carmen. María del Carmen, por su parte, sostenía que Jesús Mari se fue de casa el día 21 de febrero de 2019. Según la policía, en este momento Jesús Mari ya llevaba al menos una semana fallecido. Bueno, cuando regresó a casa, que según María del Carmen había regresado un día después, fue a los cajeros automáticos y sacó los 12.000 euros famosos. Se volvió a marchar y ya no volvió a saber nunca más de él. Sin embargo, la policía niega tajantemente esto porque
Las salidas de dinero fueron espaciadas en varios días, no de golpe. Queda bastante probado que estas salidas de dinero las hizo María del Carmen y que además a mediados de febrero ella misma había comprado varias sierras con diferentes hojas, un martillo muy grande y un enchufe múltiple, porque es que por lo visto estaba dividiendo a Jesús Mari con varias manos, porque si no, no sé para qué quiere varios enchufes para las sierras, pero bueno. Al parecer también se detectaron compras de productos de limpieza muy agresivos como lejía, agua fuerte, amoníaco, guantes reforzados, bueno, un montón de productos fuertes de limpieza y a pesar de todo, los perros descubrieron rastros biológicos en las molduras del techo y en algunas paredes a pesar de que se había pintado. Los perros policía es alucinante lo que encuentran, la verdad. Y otra cosa bastante, no sé, otra cosa que encontró la policía entre las compras que había hecho la mujer fueron unas cuantas botellas de whisky en esta misma fecha. Al parecer debió tomarse unas cuantas botellas para poder llevar a cabo la tarea de dividir a Jesús Mari. Pero a pesar del follón que se tuvo que montar con esto, los vecinos aseguran que no escucharon ningún ruido. Bien es verdad que se trataba de un bloque de viviendas en el que mucha gente estaba de vacaciones o bien estaba trabajando durante el día, pero dicen que ellos no escucharon ni una sierra de calar ni absolutamente nada en esos días. La versión de los hechos que maneja la policía es que María del Carmen sedó de alguna manera a Jesús Mari y cuando éste estaba dormido acabó con él. Luego dividió el cuerpo, lo metió en bolsas y lo esparció la persona que le ayudaba con la limpieza en varios contenedores por todo Castro Urdiales y esto fue a un vertedero y por eso no se encontraron. La cabeza, por su parte, no la pudo destruir, así que lo que hizo fue quemarla, intentando acabar con todas las partes blandas para que en el proceso de descomposición oliera menos. Meterlo, bueno, primero forrarlo con papel de periódico y luego meterlo sucesivamente en un montón de bolsas de plástico. Algunas fuentes dicen que lo envasó al vacío, esto no quedó claro, pero bueno, el caso es que luego lo metió en una caja, lo envolvió en papel de regalo y se lo dejó a su vecina Carmen. La policía encontró pruebas de que la relación entre María del Carmen y Jesús Mari estaba bastante deteriorada y que además la mujer tenía bastantes deudas, debía alrededor de unos 20.000 euros. No se sabe muy bien de qué, pero el caso es que la mujer había pedido créditos por valor de 20.000 euros y no los estaba devolviendo. Y ya para colmo, después de la desaparición de Jesús Mari, también encontraron búsquedas en el ordenador de varias inmobiliarias en la provincia de Cádiz, donde María del Carmen estaba buscando una vivienda. La policía piensa que María del Carmen pensaba irse de Castro Urdiales y que pasado un tiempo apareciera la cabeza como prueba de que Jesús Mari no había desaparecido, sino que había fallecido, para que ella pudiera cobrar la herencia, pero mientras poder estar cobrando la pensión, puesto que ella tenía acceso a las cuentas de Jesús Mari, por lo menos con la tarjeta de crédito. Durante el juicio no se pudo probar, porque claro, no quedaban restos que analizar, no se pudo probar prácticamente nada, ni cómo falleció Jesús Mari, ni se le habían dado algún sedante, nada. Entonces, claro, no se puede saber si era una muerte premeditada o si fue un accidente. Así que María del Carmen finalmente, con 64 años de edad, fue condenada a 15 años de prisión como autora de un delito de homicidio con el agravante de parentesco. Además, la audiencia provincial la condenó a pagar 18.000 euros de multa al hermano de Jesús María, Andrés, y 20.000 a cada uno de los hijos. Dinero que, por supuesto, no ha pagado a día de hoy. Una de las cosas que más llamó la atención durante este tiempo
fue que María del Carmen, en el espacio entre que desapareció Jesús Mari y que la detuvieron, es decir, entre febrero de 2019 y octubre, la mujer siguió llevando una vida absolutamente loca. Ella seguía bailando sus sevillanas, quedando con amigos, saliendo, entrando, en fin, que tuvo una sangre fría increíble, una falta de empatía que a mí me parece espeluznante. Bueno, el caso es que hasta aquí, el caso de hoy, que es un caso que llenó bastantes horas de televisión durante la pandemia y que mucha gente especulaba con el tema de las empanadillas y tal. Yo esto de verdad que no me lo creo, me parece más un, un señuelo para atrapar audiencia que otra cosa, pero bueno. El caso, como digo, que hasta aquí el caso de hoy. Decidme, por favor, si conocíais el caso, si no, si os parece bien la condena, teniendo en cuenta que no le pudieron probar todo lo que se supone que hizo. Y bueno, y también teniendo en cuenta que con 64 años, 15 de condena, va a salir bastante tarde, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el caso, que hasta aquí el caso de hoy, como digo. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.